Santiago, Alfonso, ¿cómo van? Bien, muy bien. Yo feliz de estar acá. Bueno, me alegra que estén acá y a quienes nos están acompañando, disfrutando esta linda mañana bogotana en la Neochina que Alfonso Aguas Negras identificó apenas llegó, donde vamos a hablar de una exposición que sucedió a varias cuadras al sur, acá en la ciudad, relacionada con otra presentación más de Alfonso Aguas Negras, como otro performance más del artista o el personaje, ahí uno ya no sabe cómo dónde situarse, que se realizó en el espacio que administran Carlos Domínguez y Erika Montoya, que se llama Madrastra. Entonces, pues nada, inicialmente era como preguntar cómo llegaron a concebir esta exposición en ese espacio. Bueno, después de Somática, que sucede hace un año en el taller, también acá a pocas cuadras, nos dejamos de ver con Alfonso un tiempo y este año nos volvemos a encontrar, ¿no? Y retomamos pues el diálogo, que siempre ha sido un diálogo muy, digamos, muy divertido, muy amable, muy basado en las películas, ¿no? Siempre es una conversación más que sobre la música o sobre el arte, sobre el cine, ¿no? Y queríamos hacer un proyecto justo acá, en el Bacatá. Yo acabo de ver Duro de Matar, de Die Hard, con Bruce Willis, y entonces vi a Alfonso y me imaginé todo, ¿no? Con el proyector así en el cielo como el de Batman. O sea, tenemos toda la idea se fue generando, creo que en una noche. Sí. Hicimos el dibujo y todo del Bacatá, ¿no? En una mesa. Pero no, el proyecto no lo hemos hecho, digamos, el proyecto no salió, no ha salido todavía, ¿no? Como que ese fue como el boceto, ¿no? La idea básica, la idea previa, y a lo largo de este año con Alfonso hemos venido pues viendo muchas exposiciones juntos. Vimos a Nadia, el cabaret de Nadia Granados, conversamos con Nadia también, vimos a Mr. Serranovsky, fuimos a varios espacios independientes, fuimos a Tranquilandia, fuimos a Diáspora, volvimos al taller y alguna vez pues fuimos a Madrastra. Entonces fuimos a Madrastra y Alfonso, yo suponía que Alfonso se conocía con Carlos y con Erika, se conocían de vista pero no conocían el trabajo. Entonces, bueno, fuimos a La Valija de Fuego, Alfonso hizo una lectura performativa en La Valija de Fuego también. Y eso, y entonces vieron los dibujos y al rato estábamos con Alfonso por acá en la 19, todo ha sucedido como aquí en el centro, ¿no? Y Carlos me llama y me dice, Santiago, nos gustó mucho el trabajo de Alfonso, queremos invitarlo. Y le dije, ¿cuándo? Pues dijeron, ya. O sea, la próxima exposición es con William Contreras y queremos que estén ustedes. Y ¿quieres ir como curador? Y pues por supuesto. Y así empezó lo que ha sido ¿Quién llama en los hielos? Sí. Le toca quitarse los guantes. Sí, entonces como el profesor Santiago cuenta, yo no distinguía a Carlos, no distinguía a Erika, digamos que como una lectura muy cibernética, es más. O sea, realmente nunca había acusado con Carlos más palabra que habernos saludado de pronto en la SAP alguna vez. Y pues bueno, la oportunidad llegó y a la semana ya estábamos, a los 3 días ya estábamos allá hablando, maquillando qué íbamos a hacer. En ese momento, por el tema de Die Hard, estábamos como muy influenciados por toda esta onda gringa, bélica, mezclada con las comidas rápidas. Entonces teníamos pensado que el Die Hard también fuera como un menú de comidas rápidas así tipo KFC, McDonald's, o sea, una simbiosis rara entre ese belicismo y la comida rápida. Pero poco a poco el proyecto, ya hablando con Carlos,
se fue fugando. O sea, al comienzo estábamos manteniendo de pronto la idea de ese belicismo y las comidas rápidas, y de pronto las comidas rápidas empezaron a quedar relegadas. Digamos, cuando yo empiezo como a pensar el proyecto ya en Tabio, en la comarca Hobbit, en la que yo habito allá, son dos mundos distintos a la velocidad que se vive acá en el centro. Ya cuando empiezo yo a maquillar, entonces estaba yo pensando había visto la película no recuerdo el nombre, la película de la tercera entrega de Christopher Nolan de Batman, y una escena que me impactó mucho fue la del comienzo de la película, cuando Bane se autosecuestra y digamos que un mercenario patrocinado por el gobierno, que sabía de la existencia de Bane, al descubrir a Bane dentro del avión, le pregunta a Bane, ¿cuál es tu plan? Entonces me impactó mucho la respuesta de Bane, que dice directamente: estrellar este avión. Who are you? It doesn't matter who we are. What matters is our plan. No one cared who I was till I put on the mask. If I pull that off, will you die? It would be extremely painful. You're a big guy. For you. Was getting caught part of your plan? Of course. Dr. Pavel refused our offer in favor of yours. We had to find out what he told you. Nothing. I said nothing. Well, congratulations. You got yourself caught. Sir? Now what's the next step of your master plan? Crashing this plane. Entonces esa rudeza, lo pensé como, oiga, venga, ¿cómo sería estrellar este avión en esta exposición? ¿Cómo sería yo? O sea, ¿a qué equivaldría? ¿En qué clave yo podría hablar de estrellar ese avión? Entonces se me ocurrió una nevera que mi mamá tenía ahí en la casa de sobra. Y siempre me llamó la atención porque esa nevera respiraba como Darth Vader. La nevera respiraba como Darth Vader. Yo dormía al pie de esa nevera cuando mi mamá tenía la bodega aquí de escenografías aquí en Bogotá. Y pues era una bodega, mi mamá con el esposo dormían en el piso de arriba y yo dormía pues en el piso de abajo, y pues me dormía en la cocina, para que no me diera tanto frío. Pues eran temporadas de trabajo muy rudas, tallando y copor. Entonces dormía al pie de la nevera, y siempre la nevera me cautivaba el sonido tan arrullador de esa respiración de Darth Vader, y siempre como que me había dicho, algún día voy a hacer algo con esa nevera, y como que vi la oportunidad. Entonces claro, dije, llevar la nevera, enchufarla, hacer un toque con Carlos, amplificando la respiración de Darth Vader, y el juego de como contenedor que puede haber en esa nevera, ¿no? Entonces ahí empezó como un ejercicio complejo. Entonces ahí, digamos que hay varios puntos ya como identificar, y uno es que la generación de usted es desconocida por parte de las generaciones anteriores, que eso igual no es sintomático de Carlos Bonilla, creo que es sintomático de nuestra historia de arte contemporáneo, donde la generación de Alfonso Aguas Negras y otras personas que han egresado no solamente de la SAP, sino de todas las facultades de arte del país, que están más o menos como después de entre 2008 2015, es una generación que está como en el vacío, que en muchos casos como que trató de vincularse a través como de la Feria de Arte de Bogotá, que no vende arte en Bogotá, y el modelo de gentrificación de José Roca, que se llamaba Flora, y que si no se movían a través de él, pues no circulaban, y como que me llama la atención eso, como que se conocían de vista pero no se relacionaban con la obra. Y en ese sentido, pues un elemento a destacar también es como pues parte de la curaduría que hace Sumerges, como ese ejercicio que está haciendo con artistas como que están entre los que 35, 38, 30, 35, para darles como una circulación de artistas jóvenes que no alcanzaron a tener, ¿no? Y por otro lado me llama la atención como que el eje de las comidas rápidas se hubiera mantenido en una nevera que es vieja de por sí,
y que en su momento seguramente guardó comidas rápidas y que aquí aparece en la exposición y que ella como tal es como un contenedor y además un contenedor y como un eje alrededor del cual circulan cosas. Yo quería preguntar en torno a la nevera, me llamó mucho la atención. Yo tengo una nevera también que se está dañando y entonces parte de su enfermedad es que empieza a gotear mucho hielo en el congelador. En el caso suyo parece que la nevera tenía varios pisos, adentro de ella 2 pisos y afuera en el techo, en el rooftop, en el penthouse tenía como otro componente ella misma. Dentro del congelador, mi pregunta sería, ¿cómo logra usted esa concentración de hielo para poner dentro de él cassettes y parafernalia de ese tipo de cultura popular que su merced consume? Es que eso fue muy chistoso porque era un problema logístico, ¿no? O sea, cuando yo ya le comento al profe Santiago cuál va a ser el avión que yo voy a estrellar, ¿no? Le digo, bueno, profe, voy a llevar una nevera y voy a poner cosas a congelar. Ya contando pues la posibilidad de trabajar sonido con Carlos, pero pues era un reto como mirar a ver la nevera que iba a contener, ¿no? Yo al principio me imaginé la cabeza de Donald Trump enterrada en hielo. Y eso me emocionó, pero poco a poco se fue fugando, ¿no? Sí, era como decapitado, como esos dictadores que guardaban las cabezas de sus opositores en la nevera. No recuerdo el nombre de ese dictador africano. Álvaro Uribe Vélez. Sí. Sí. Entonces era como, pero bueno, ahí me fui fugando, bueno, era una emoción, lo importante era mantener un estado de emoción, hacía como Bruce Willis mantener esa emoción de Bruce Willis, y bueno, o la de Bane, o sea, quería llevar la nevera y que eso funcionara y que hubiera una reverberación bien extraña ahí. Entonces, claro, yo lo que hago es pensar logísticamente y no poner a congelar la nevera allá donde Carlos, sino llevar, o sea, ya una semana antes, unos días antes, o sea, yo la llevé congelada de Tabio, con hielo, acá a Bogotá. ¿Una máquina? Sí, o sea, yo la puse a congelar, la desconecté y ahí aguantó lo que había de hielo, ahí no se derritió. O sea, en el viaje ahí aguantó un poco de hielo y llegamos y la conectamos rápido. O sea, inmediatamente lo que se hizo fue conectarla. El piso es de madera, ¿no? No le dijeron nada por eso, como... No, el piso no era de madera, el piso de madera donde Carlos sí, les pensé que la escalera de pronto, no, la subida sí fue súper, hablando de la subida fue tenaz, pero bueno, pero el piso sí, no, digamos que yo traté de que la nevera, le recé, pues le pregunté a mi mamá si la nevera goteaba, si esto, y no, digamos que concentrado bien el hielo. Bien. La clave era llevarla ya para ahorrarnos en tiempo, ¿no? Para que el momento de la inauguración ya estuvieran congelándose cosas. Pero la anécdota es chistosa porque al principio la nevera nos vomitaba todo, ¿no, profe? O sea, no fue un ejercicio donde tuviéramos calculado qué iba a pasar dentro de la nevera. Nos vomitaba todo. Sí, o sea, poníamos cosas y no se veía bien. Uno pensaría que uno metiendo un objeto raro ya la nevera iba a funcionar, uy, qué chimba esto, pero no, metíamos discos, metíamos cosas y no lo rechazaba y estábamos como, pucha. Entonces estamos como al filo de decir que la jugada fue tonta. O sea, si uno no resuelve bien esa estrategia del ready-made, la pieza se ve tonta, se ve como algo loco que queda a medias. Y no se trata de eso, era estrellar el avión, o sea, realmente tenía que irse hasta el límite. Entonces no era una cosa de si la pintábamos, si la grafiteábamos, era una cosa de qué objetos podían ir ahí. Entonces a veces poníamos el dinosaurio arriba, no sabíamos qué hacer. Sí. Y yo le decía a Alfonso que la nevera es un caballo de Troya, ¿no? Porque el espacio era mínimo, mejor dicho, Alfonso era... Más o menos como el área que están ocupando ustedes ahorita. Sí, era como yo le decía, usted no va a ser el telonero de William Contreras, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer una exposición en un vestíbulo, digamos, en una oficina? Y que siga siendo una exposición y no como pasa en muchos de los espacios o librerías que el arte es como subsidiario, ¿no? El arte está puesto ahí para que haya algo de arte, ¿no? Entonces, lo primero fue volver a la idea de las luces que habíamos tenido en Somática, estas luces largas de LED, que cuando hicimos Somática había sido un poco como una discusión, porque
Alfonso quiso pintar la sala de negros, la sala del taller y poner las luces, y le decía Alfonso, esto no nos puede quedar como un bar acá de la 19, tiene que, ¿no? Era un poco era el reto ahí, y en este era como conquistar el espacio, como ganárselo, y Alfonso tiene esa idea genial de llevar la nevera, y la exposición se vuelve es una nevera, ¿no? O sea, uno abre la nevera y hay una exposición adentro, y tiene niveles y pisos y puerta y congelador. Había un hombre que dormía ahí salíamos pensando qué hacer, y salíamos aquí a la séptima, dando la vuelta, saliendo de Madrastra, dando la vuelta hacia la 19, y había un señor que dormía así en la calle, tapado, y tenía 3 botellas de boxer y un cuadro, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, Alfonso me decía, esto es lo que quiero, y yo, sí, pero no le vamos a coger las botellas. Bueno, no, ¿cuánto me cuesta? Lo veíamos a él ahí, y volvíamos al día siguiente y él seguía dormido y las botellas puestas. Eso era como un altar, era un altar que nadie tocaba, ¿no? Sí, yo estaba que le compraba el cuadro. Pero quiero preguntar a Santiago respecto a las cosas que vomitó la nevera. Quisiera preguntar entonces en torno a la curaduría que había dentro de la nevera. ¿Qué contenía? Es que un poco la forma en que trabajamos con Alfonso es que siempre estamos conversando y siempre estamos caminando, viendo algo, y entonces puede que estemos hablando de no sé, Kubrick, hablamos mucho de Kubrick, del teléfono rojo, ¿no? Sí. Y de repente Alfonso me dice, profe, ¿y qué tal si hago esto? Y yo opino, ¿no? Esa es mi tarea curatorial, es esa. Es decir, sí o no, o fuera. ¡No! ¡Fuera! O sí, pero esto más, pero nunca sé qué va a pasar, porque Alfonso siempre sorprende. O sea, yo apenas voy como siguiendo una pista y de repente Alfonso, sin que yo sepa, sale con una idea que va como 3 escenas más adelante, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajo. Y con la nevera, nada, yo pensaba como en Jaime Steinbach, ¿no? Era como el artista que yo tenía como referencia, pero creo que la nevera misma, Carlos también, hay que decirlo, Carlos y Erika fueron muy generosos, y Carlos metió mucho la mano también. Sí. O sea, Carlos... Todos estábamos pensando la nevera, todos estábamos con ese dispositivo retándonos. Y ellos son... Carlos. No, pues todos como que poníamos cosas, sacábamos, pensábamos la estructura, sí. Si habían revistas, cómo iban a ir, ¿no? O sea, porque es que era muy delicado. Y Carlos tuvo la grandiosa idea, y eso sí lo quiero resaltar, de poner la rejilla y como colgar, como si fuera, yo a mí me recordó como ropa colgada de una cárcel. Como cuando uno patea una cárcel y la ropa está colgada arriba, así. Sí. Y fue, entonces claro, las revistas en lugar de estar... Sí. Horizontales las colgó de la rejilla de la nevera, puso la rejilla en uno de los pisos y colgó. Y claro, era una revista de Club Nintendo que yo tengo cuando salió el juego de NBA Jam, o sea, esas revistas que me generaban mucha ansiedad porque no tenía yo plata para jugar videojuegos y no los jugaba viéndola. Era como muy visual toda esa relación con los videojuegos. Pues sí, gastaba plata jugando en maquinitas, pero había muchos juegos que pues no podía yo consumir. Pero me llamó la atención esa revista que yo conservaba, esa revista de NBA Jam. Pues digamos que hay un momento donde me tuve que ir a Faca, ¿no? Me tuve que ir a Faca a buscar en mi cuarto que después de que tuvimos el reto de que la nevera nos dijera, les vomito esto, ¿qué van a hacer ahora? Entonces me fui a Faca. Y a ver si alcanzo a traer un regalo. Me fui a Faca y mi máscara de gorila me empezó a dar pistas. Empecé a buscar yo retazos de ese cuarto donde ya no vivo en Faca, porque ahora vivo en Tabio, y ahí me encontré con muchas cosas, mis radiografías dentales por mi problema periodontal, libros de biología viejos, ¿no? Mis cassettes heredados por mi tío Diego Ordóñez, que le mando un saludo, que el man ha sido como un mentor desde chico. Ese me mostró Robocop, Rocky, entonces ese man es el que me bombardeó a mí, Rambo. Y bueno, y yo heredé los cassettes de Top Gun, que son reliquias, el de Dirty Dancing, la banda sonora de Rocky 4. Entonces había como un contexto ahí de la Guerra Fría, ¿no? Había un contexto ahí, y claro, vimos ese belicismo que estábamos buscando, estaba ahí en la música, estaba en esas bandas sonoras de las películas. Sí.
Entonces fui recogiendo, eso fue toda una tarde, o sea, no fue tan sencillo, eso fue una tarde meditando los objetos, eso no es, ay, esto puede servir. O sea, cuando nos dimos cuenta es un ejercicio de meditar los objetos, de recorrer, de sentirlos. Era como un autorretrato realmente, en retazos de mi cuarto. Cuando salí de la casa eran las 9 de la noche y mi hermano me ayudó y yo ya una bolsota ahí de posibilidades, ¿no? Y al siguiente día es cuando Carlos tuvo la idea genial de colgar libros, revistas desde la rejilla que me pareció genial. Dije, no, sí, claro. Y tuvimos el espacio para poner un libro del Museo del Louvre. Que yo tenía un libro que me regaló una amiga, Carmenza, que también le mando un saludo, que es un detalle, una chimba. Y ese libro siempre lo había tenido por ahí, se me mojó una vez en la maleta. Y entonces yo aproveché y dije, no, pues la carga simbólica, el capital simbólico de un libro de esos, ¿no? Con todo lo que contiene el Louvre ahí en un libro, lo puse la máscara de gorila y decidí poner a congelar a Top Gun, a Tom Cruise, y como el profe dice, las turbinas, esas turbinas de esos aviones de la película, y los golpes de Rocky, y los New Kids on the Block, y Peter Cetera, en fin, Sonolux, Dirty Dancing. Y bueno, y otra cosita, tenía un video que había editado de un fragmento de Rocky 4, sí, de Drago entrenando. Era él es el que está arriba. Claro, el montaje lo que uno siempre ve cuando va a las casas, la opción de ver el televisor sobre la nevera para ver novelas, ¿no? Entonces ahí teníamos a Drago como un prisionero entrenando, ese soldado, ¿no? Ese soldado genéticamente modificado, ¿no? Casi landiano, o sea, eugenesia pura y para destruir a Estados Unidos, o sea, para movilizar, ¿no? Era el elemento desterritorializador, ¿no? Es que Rocky quería contener el mundo, ¿no? Quería, no, territorializar, o sea, seguíamos en este territorio sanos. Entonces Drago era como la fuga, ¿no? O sea, lo telúrico. Y arriba, es que lo chistoso es que yo había comprado un hombre de las nieves, un hombre de las nieves en la calle La Séptima, caminando la Séptima, y como que ahí empezó, eso fue lo subliminal, como el monstruo de las nieves y ahí creo que ahí me empecé a fugar inconscientemente a la nevera y el hielo y bueno. Ok. Ahí entonces, listo, ya está resuelto el house de la nevera. Ella tenía entonces en la puerta pegados dibujos y llegando hacia ella por el pasillo de acceso al espacio, que era también la pared de acceso al espacio, la obra entonces venía complementada con dibujos hechos en grafito, donde lo que más se recuerda era un Nietzsche, pero había otros personajes que su merced ha venido trabajando con un robocop con sombrero aguadeño y Papá Noel del Cristo famélico también, que otras personas que ya se ha visto en otras exposiciones. Hay que preguntarles sobre esos dibujos, donde digamos que en comparación por ejemplo con Somática, aquí los dibujos ya son más trabajados, hay como más tiempo en la elaboración de las imágenes, sobre todo con grafito. Ahí, ¿cuál era la intención de la presentación de esos dibujos en relación, digamos, con esa pieza central que es la nevera? Es como al revés, ¿no? Primero estaban los dibujos, la idea era hacer la exposición de dibujo, y luego, como le contaba, como vimos que el espacio que hay que ganar, que nos tenemos que ganar el espacio, pues los dibujos seguían ahí, son los protagonistas. Nos pareció divertido la idea de ponerlos en la puerta con imanes, como los imanes al fin no los pusimos, pero como si fuese la decoración de cualquier nevera. Y luego, que es otra vez como para redondear lo de Carlos, la participación de Carlos también fue escogerlos, porque era un poco como estamos en su casa, generosamente Alfonso dijo, pues escojan los dibujos que quieran, ¿no? Entonces nos sentamos con Erika, los cuatro, y ellos íbamos mirando los álbumes y ellos iban escogiendo y nosotros pues, nosotros porque Alfonso y yo veníamos trabajando como abiertamente, ¿no? Entonces fue como listo, pues escojan los que quieran, y ahí con Carlos decidimos dónde iba, a la altura de las pinturas. Entonces fue así, o sea, la idea viene de los dibujos, todo lo demás va sumando, y si hubiésemos tenido más tiempo probablemente habrían pasado muchas más cosas, ¿no? En algún momento hablábamos que eso debe estar totalmente con estalactitas y bueno, porque a través de todas estas semanas pues apareció también la noción de geotrauma, ¿no? Cuando fuimos a ver al escritor
uruguayo y traductor de Nickland que se llama Ramiro Sánchez. Sí, entonces lo escuchamos, fue la primera vez que escuché sobre el geotrauma, la noción así me roqueó, de ahí salimos esa misma tarde a ver la muestra de Mr. Serranovsky, ¿no? El artista de Manizales, que era todo el mundo en fuego, en llamas, entonces dije, pues esto ya son demasiadas coincidencias, habían habido los incendios aquí en los cerros, en enero, y la idea como de cambio global, a mi modo de ver, también aparece, ¿no? Esta idea de quién llama en los hielos, de un mundo congelado, de una guerra fría y de un conflicto bipolar que estamos volviendo a vivir, ¿no? Es otra de las cosas que hablábamos mucho, cómo los 80 están marcados por la Guerra Fría, ¿no? Ese enfrentamiento entre Occidente y la Unión, principalmente la Unión Soviética y China, y eso este año aparece otra vez, ¿no? Putin ahora está en el Congo, estuvo hace 2 semanas en Vietnam, estuvo en Corea del Norte, entonces estamos volviendo como a un escenario de Guerra Fría, digamos, de la posibilidad de un enfrentamiento nuclear también, de tipos como Trump o como Biden, que son como tan pintorescos como lo fue Ronald Reagan, ¿no? Y por el otro lado de ese temor de Occidente al oso ruso, ¿no? Esa idea de ese mal total que se supone que es como ese gran oso Kodiak que es Vladimir Putin, ¿no? Entonces, esas ideas han estado ahí todo el tiempo también, ¿no? Y el ascenso del nazismo, ¿no? Por eso repasamos a Kubrick otra vez, ¿no? Como desde Full Metal Jacket, ¿no? Que es un lado de la Guerra Fría, a esta obra pues, divertidísima que es el Doctor Strangelove, ¿no? El teléfono rojo. El científico nazi, ¿no? O sea, lo primero que pasó fue que Oriente y Occidente se pelearon a los científicos, ¿no? Entonces el científico parece como un elemento apocalíptico, ¿no? Un elemento como apocalíptico porque... y un fantasma, ¿no? O sea, es un fantasma que aún recorre, ¿no? O sea, el mundo. O sea... Entonces yo quisiera como un poco volver a la ambigüedad que tiene el título, porque parece una pregunta, pero también parece como una afirmación, como un señalamiento. Es ¿quién habita en los hielos? O ¿quién habita en los hielos? ¿Quién la llama? persona que vive allá. Pero ¿quién llama? Sí, los sí. hielos. Entonces primero es ¿de dónde procede esa afirmación? Si es como esto, poema, una canción, no sé, un tema de reggaetón, esa, y segundo eso, ¿por qué buscar esa ambigüedad? Bueno, va a tocar responder, profe. Sí, sí. Pues digamos que hay como una noción, ahí puede haber como un aprovechamiento, un redireccionamiento, muy como Lovecraft, ¿no? Muy abismal. Pues porque, por ejemplo, esta película de John Carpenter, The Thing, ¿no? La cosa. Y como ese ambiente de los polos como unos lugares muy misteriosos, inexplorados, y también pues otras historias, muchas historias paralelas que hay con los polos, la tierra hueca, ¿no? Sí. La tierra hueca que entonces hay unas entradas por los polos, pues como muy abismal, ¿no? O sea, algo que es muy, no sé si inhumano o trascendente, que nos llama ya en los hielos, ¿no? O sea, como si los polos no fueran los polos que hay solamente en la Tierra, vistos desde la geología, sino de pronto unos polos que están más allá, ¿no? Más allá. O sea, algo que nos llama desde las profundidades del universo, más bien, era como... Y el nombre, pues, fue... Sí, es una pregunta, pero sí es una afirmación. ¿Quién llama a los hielos? Entonces yo los amplié, yo los recorté de un texto de un escritor chileno, como fundador de algo que se llamó como el hitlerismo esotérico. Un tipo amigo de Neruda, amigo del Dalai Lama, conocía la masonería, Miguel Serrano. Un tipo loco, un loco literal. Pero digamos que por un lado en Chile muy respetado también como por ciertos, o sea, hay como una ambigüedad rara porque también es muy respetado como por cierto sector, pues con cierto literario, digámoslo así, ciertas personas, ciertos escritores, ciertos intelectuales, y lo llaman como un Lovecraft en Chile, ¿no? O sea, hay como una ambigüedad rara
con sus textos, ¿no? O sea, no es como un panfletario ahí del nazismo, como sí, sino como que había una vaina ahí curiosa, esotérica, monstruosa, ficcional, más bien como una película de ciencia ficción rara o fantástica, una alta fantasía rara con el nazismo y todo ese tema de que ellos están habitando el lado oscuro de la luna, la tierra hueca, y más bien era como más bien un aprovechamiento por ese lado, y recortando el título para más bien potencializar más bien como eso abismal, más bien como una forma de señalar como cierto abismo en el cual la civilización siempre se la ha jugado, ¿no? O sea, la civilización siempre se la ha jugado abismalmente. O sea, no es un aprovechamiento ideológico, sino más bien como cuando Prodigy en el disco de The Fall of the Land coge frases de Goebbels, y el mismo título de La riqueza de la tierra eran como textos como provenientes de discursos fascistas o estalinistas, en fin. Entonces, más bien como la misma estrategia, ¿no? O sea, cómo descontextualizar eso para potencializar y generar más bien como realmente eso abismal, ¿no? Entonces es puro aporte de Alfonso Aguas Negras. Sí, fue una sorpresa para mí porque Alfonso me decía, ¿quién llama a los hielos? Se comía la E y la N. Entonces, nada, todo pasó muy rápido, ¿no? Porque fue como en menos de un mes, o sea, todo lo que les contamos, como tener todas estas conversaciones y eso, como aterrizarlo, volverlo a una exposición en un espacio con unos anfitriones que tienen como una forma de hacer las cosas que también son rigurosos, son estrictos y también son pues muy buenos, ¿no? El aporte de Carlos fue genial. En un tiempo muy corto, ¿no? Creo que, no sé, 20 días fue un mes hacer la exposición, sí, un mes corto. Sí. Y Alfonso tenía que trabajar, pues, estaba siempre volándose del trabajo para que pudiéramos trabajar. Entonces mucho trabajo se hizo enviándonos cosas, ¿no? Videos y chistes, memes. Sí. Entonces, ahí quisiera preguntar respecto ya al performance, y lo primero es, pues, en comparación con el que Alfonso Aguas Negras está como en modo día. En el performance está entonces fondo blanco y las que vendrían a ser estos, los ocelos. Digamos que es el corpse paint, ¿no? Digamos que... Ok, entonces sí. Ahí se prepara de esa manera y también presenta como otros elementos de la iconografía del personaje, la capa del Superman dañada, la bolsa de D1 que contiene libros aceleracionistas, la pantaloneta y el chaleco sin abotonar. Entonces ahí quisiera preguntar respecto, porque estoy recordando en Somática cómo ese Alfonso Aguas Negras Superman recorría en ese performance anterior, recorría como la ciudad en una moto de un repartidor. En este caso, ¿qué estaba dispuesto a hacer ese personaje? Que yo lo veo más operático, ¿sabe? Como más cantando para público, como haciendo un área prolongada, pues no prolongada, un área relacionada con aceleracionismo. Digamos que la nevera seguía haciendo tensiones, ¿no? Seguía haciendo tensiones, teníamos... Ella siempre estuvo, yo hasta el momento en que la dejé en la casa y la puse en el lugar donde esto, le agradecí a la nevera. O sea, la nevera realmente para mí fue una entidad, un objeto no... O sea, había un espíritu ahí que nos estaba movilizando, nos daba pistas, era un rizoma, ¿no? Era como algo que o sea, no era como algo tan pasivo como, ya la monté, sino realmente seguíamos como en la apuesta, en la partida de ajedrez, ¿no? O sea, sigue el performance. Ya tenemos como un juego Aguas Negras, pero pues la gracia es que cuál va a ser la jugada, cómo va a ser la partida, ¿no? Entonces, estábamos pensando y ya teníamos con Carlos como el trabajo destructivo del sonido, como esa reflexión destructiva desde el sonido, ¿no? Entonces yo estaba todavía rizomático. Entonces, cuando... Con Darío, estábamos con Darío Vargas. Sí, estamos... Sí. Estamos con un amigo que es Darío Vargas, que también tiene un alias, ¿no? Keep el Branding. Por Lourdes, cerca de Lourdes, en un bar de estos de rock que tienen esos foticos de los Beatles y empezamos a pedir música de los años 80, ¿no? Duran Duran
y éramos los únicos clientes del bar. Entonces, y lo mismo, hablando, no sé, de McLuhan, de Humberto Eco, y luego ya nos cogió fue la exploración de los videos, ¿no? Sí. Y ahí, de repente, a los 3 días, Alfonso me dice, ya lo tengo. O sea, es la balada, son las baladas de los años 80. Power Ballad. Power Ballad. Bueno, ya estaba Peter Cetera, Chicago, Air Supply, o sea, todo lo que odia Madrastra. Sí, lo chévere era como poder llevar como, o sea, es que cuando estuvimos en el bar, lo chistoso es que veíamos, o sea, si salía una canción de los Guns N' Roses, estábamos viendo la Guerra del Golfo. No estábamos diciendo, uy, qué bien toca la guitarra Slash. No estábamos en esa lectura, sino estábamos dándonos cuenta que esos temas, a pesar de ser éxitos radiales y pro MK Ultra, porque todo es un proyecto de MK Ultra, alienación, de masificación, ¿no? Veíamos ojivas nucleares, ¿no? Veíamos a los animales en la Guerra del Golfo llenos de petróleo, veíamos una cantidad de eventos, ¿no? Veíamos a Reagan, veíamos a Bush, hasta llegamos a Clinton y veíamos el 11 de septiembre, o sea, hay una cantidad de eventos traumáticos, geotraumáticos, ¿no? Era todo como darnos cuenta como todos esos hits, todas esas power ballads también son manifestaciones que vienen del corazón, de las entrañas de la tierra y manifestándose a través de nosotros, ¿no? Eran telúricos. O sea, no es la lectura simple como decir lo estético por lo estético de la música. Ay, qué linda es esa canción, qué bien toca Slash el solo. Sino ese solo era bélico, ¿no? Era muy bélico todo. Esa día en ese bar fue todo muy bélico, ¿no? Fue muy bélico realmente. ¿Y en Madrastra? En Madrastra, pues el tema era como cargar esa música. Eso fue un reto muy chévere. Cómo cargar, cómo poder mostrar que esa música no es solamente como algo que está jauntológicamente, no sé cómo decirlo, algo jauntológico, melancólico, funcionando, sino al mismo tiempo como que pudiera potencializar, volver siniestra esa música. O sea, como volver siniestro Hysteria de Def Leppard, que fue como el de Def Leppard, que fue como el disco que yo puse, que esos temas de Rocket y Love Bites, ¿no? O sea, una balada americana, ¿cómo podía ser realmente siniestra? Cuando yo escucho la W, escucho la FM, que son esas emisoras como retro, pues uno se da cuenta de todo ese belicismo que hay detrás de una playlist de esas. Sí, es que de hecho me acabo de acordar cuando sucede la invasión a Panamá, cuando Estados Unidos invade Panamá, Noriega, ¿no? Se refugia en la curia. La Iglesia Católica lo refugia y el ejército de Estados Unidos, y la anécdota es real, colocan unos speakers gigantes y le ponen Guns N' Roses para torturarlo, ¿no? Para martirizarlo, y el Vaticano se queja, ¿no? La cosa para porque llaman al Papa y el Papa dice, oiga, por favor, que todos los curitas también, ¿no? Pero uno lo ve en las películas, lo que empieza como una ironía en las películas de Vietnam, como en Apocalypse Now, que uno oye, o en Full Metal Jacket, que hay rock, ¿no? Que están los Doors o que están los Rolling Stones. Lo que es una crítica irónica, después se vuelve una cosa celebratoria. Cuando uno ve La caída del halcón negro o tantas películas de la invasión a Irak y Afganistán, es como que los empodera, ¿no? Poner Metallica y andar en esas Homer aplastándole la casa a la gente de Oriente. Pero bueno, eso ya es otra... Pero por ahí va la clave. O sea, la clave era cómo mostrar eso tan siniestro, ¿no?
Sí, y justamente hablando del black metal, por ejemplo, hablando del corpse paint, que realmente siempre desde Somática, desde la entrevista con el máster La Guillermo. lucha libre, ¿no? También había una referencia a la lucha, algo con la lucha libre también, que fue muy popular en los 80s, en los 90, ¿no? Sí, todo ese, la Westrlemanía y todo eso, que son, pues que hay una tesis, o sea, es un proyecto impresionante para explorar, o sea, que va desde alimentos para poner músculos hasta alimentos para alienar O la corporativos. evolución de Rocky, ¿no? Que Rocky es una película que fue muy taquillera, que fue una sorpresa incluso para el mismo Stallone, ¿no? Que lo puso en un lugar y se vuelve una cosa, eso, de la Guerra Fría, ¿no? Enfrentado contra esa especie de robot ruso, ¿no? Ese deportista. Sí, esa eugenesia, ¿no? Del soldado modificado, ¿no? Ese, casi como metámosle, apostemos por el superhombre, ¿no? Quisiera hablar sobre un cadáver que ustedes resucitaron en las prisiones del cadáver del Vaporwave, que para mucha gente no existió, se murió y ya pasó, y que me parece que la activación de la música Carlos Bonillo produjo muy bien. No entendí el display de él, era que él tenía un iPod y ahí ponía la música que después él sintetizaba con la consola, era más o menos lo que él hacía. Digamos que él después ponía un acetato y a usted sí lo iba rayando. Exacto. ¿Cómo era esa? Digamos que apostamos por 3-4 canciones. Obviamente la canción de entrada era la de Top Gun, la de Take My Breath Away de Berlín. La banda se llama Berlín y ese sintetizador que chimba el sintetizador de Giorgio Moroder, pero al mismo tiempo es muy siniestro, ¿no? O sea, Y ese es de Top Gun. Sí, es de Top Gun. Fue un La éxito. canción de Top Gun. Sí, o sea, es como si Estados Unidos estuviera diciendo con Top Gun, tenemos al piloto más pintoso, tenemos a la chica mona, rubia, más guapa, que puede estarle haciendo el amor a Tom Cruise. Tenemos las turbinas más HP. La chaqueta. Sí, la chaqueta, o sea, todo era. Las Ray-Ban. Sí. Y tenemos la banda sonora más full del momento, la más top. Entonces, realmente volvemos a ese tema Entonces entramos con eso. Yo entro con los guantes, haciendo mi declaratoria ahí no he dicho, pues, el tema de la parodia de Rocky, ¿no? También clownesca, ¿no? Que justamente ayer el profe me envía una escena muy linda de Chaplin boxeando. Pero al mismo tiempo como que las peleas de boxeo tienen, ¿no? O sea lo que pasa en Las Vegas o el mismo Rocky, ¿no? O sea, las peleas de boxeo son muy locas, o sea, la apuesta es como el Coliseo Romano, ¿no? Es como un Coliseo Romano ahí, y como que ponerlo como con ese boom que hubo de Rocky con la Guerra Fría, ¿no? Como potencializar eso, como es la guerra en sí. Y claro, entonces ya metiendo el tema del Vaporwave con el tema de Top Gun, o sea, como con ese reciclaje nostálgico, fantasmal, ¿no? Entonces había una reverberación rara, ¿no? O sea, Rocky, que también, o sea, es que lo loco del Vaporwave es que siendo un género que nace en internet, es un género que está fuera de las discográficas y que se desarrolla en las mismas comunidades de internet. Entonces, lo mismo el Dungeon Scene, que eso es lo que iba yo también un poquito con el Dungeon Scene, y ya podemos meter un poquito ahí a Tolkien con la alta fantasía, que digamos que son como dos antípodas, ¿no? O sea, la una es como tecnológica, 80s, VHS, y el Dungeon Scene, que es como la alta fantasía, donde en la nevera también meto a Arwen con un tarro de boxer, ¿no? Está Arwen, que es como una Virgen María, ¿no? Con un tarro de pegante, entonces como que la fantástica y delirante alucinación del tarro de pegante. Viajando a los mundos tolkianos, ¿no? O sea, son como esos viajes también de la alta fantasía, conteniendo todo ese belicismo que también es una fantasía. O sea, son como ese choque de fantasía realmente. Entonces hicimos con Carlos una selección, ¿no? O sea, ahí el marco de mis guantes, digamos que enmarcando toda esa movilidad de este soundtrack, de esa playlist que pasa por Berlín, Top Gun, o sea, el tema de la banda sonora de Top Gun, Def Leppard, pasando por la amplificación de la nevera, ¿no? O sea, importante que la amplificación de la nevera también, o sea, siempre acompañándonos toda esa playlist, pasando por Cheap Trick de Flame, ¿no? Temas así, una power ballad así, con toda, y terminando con la entrada
de Quirón Home Video, que es como la que, no sé si en Colombia o en Latinoamérica, no yo quería como aclarar eso, pero digamos que para países de habla hispana era la que protegía los derechos de autor de Warner Bros. Entonces Quirón, cuando tú ponías una película de Warner Bros, salía Quirón Home Video diciendo pues que era la película original, que era la película de calidad, pero a mí siempre me gustó pues el sintetizador ochentero, Guerra Fría de Quirón Home Video. O sea, Quirón Home Video para mí es como los 80, ¿no? O sea, la alquilada de película, entonces como que fue pucha, pues toda esa fantasía que vimos en los 80, ¿no? Y esa tensión ahí ideológica que había. Entonces me pareció chévere como terminar con esa ontología, ¿no? Con ese fantasma que muchos colombianos experimentamos con la música de Quirón Home Video. Esos sintetizadores, ¿no? Los sintetizadores siempre acompañando, ¿no? Era raro, acompañando toda esta fantasía bélica, tecnológica, extraña, caída de muro de Berlín, bueno, en fin, todo ese apocalipsis que sigue, que estamos viviendo. Yo creo que ya para ir redondeando y para ir terminando, entonces volvamos a lo más antiguo en términos de la cronología que tiene como la iconografía de su obra es Tolkien. Y es que digamos que estamos o muy en el futuro o muy en el pasado, además un futuro como soñado en términos imperialistas blancos, Guerra Fría, que se tiene que significar es en escenarios como países tropicales, porque en entornos como concentrados de Europa Occidental o Estados Unidos, allá ese tipo de procedimientos no sé, se ven como exóticos, como raros en el sentido de el ridículo macho que se hipermuscula para ir a darse golpes con otro defendiendo una bandera y al final es un pobre idiota que ni siquiera sabe hablar. Estoy hablando de Rocky, aunque Draco también es otro imbécil. Sí, son gladiadores. Como Zelensky. Sí, Zelensky, Putin y Biden, que Biden pues de hecho parte de la cagada del debate es que el pueblo no podía hablar, literal, no podía hablar, hasta otro tarado. Pero bueno, van a votar por él o por para Fernanda Cabal acá para terminar de completar. Pero más allá de pensar en el infierno que nos espera en Colombia, quisiera pasar entonces a la parte más antigua, casi sin tiempo, que es como esa narración de Tolkien y por qué se introduce acá. Es decir, él está en los hielos del pasado y que nos está anunciando el futuro que tenemos, o como en qué claro estaba leyendo Alfonso Aguas Negras cuando lo llevó al performance de Madagascar. Pues digamos que estaba como unos dibujos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me encontré con el profe, es más, la tarde que, eso fue muy loco porque la tarde que nos volvimos a encontrar con el profe, le dije al profe, o sea, no me lo encontré, o sea, lo chévere es que no me lo encontré, le dije, no, profe, ya terminé todas las lecturas de Nick Land. O sea, no me voy a poner en ese plan y quejarte, es la hora que no las quiero acabar. Pero sí, como que le dije, profe, imagínese que encontré un género musical que es el Dungeon Synth, que es como la fuga ambient del black metal y parece que está reinyectado en sobredosis con Tolkien. O sea, parece que se la pasan sonorizando a Tolkien. Y lo más loco es que yo pensé que el profe Santiago, no sé, pues de pronto, pecado mío, no sé cómo decirlo, pero no me lo imaginaba que el profe de pronto fuera un erudito de Tolkien. O sea, donde ven el profesor pues Santiago Rueda. O sea, cuando me di cuenta el profe conocía todos los libros de Tolkien, o sea, me habló de su fascinación por Tolkien, y yo ya venía dibujando ese niche Gollum, ya venía como problematizando el corpse paint con la alta fantasía, ¿no? Hay un dibujo que no expuse que es un Gollum con la crema dental Colgate, regándola. O sea, había unas referencias al Señor de los Anillos o esa imaginería, sobre todo al Gollum, ¿no? Y Gandalf, que al final no apareció, ¿no? O sí apareció fantasmalmente sí, en la expo. La idea era Gandalf con un narguilé, ¿no? Sí. Íbamos por la calle como a las 1 de la mañana y íbamos Alfonso y una amiga, los tres bajando por la 19 y Alfonso dice, quiero hacer a Gandalf soplando, ¿no? Como chirreteando. Y había un man de gorra que venía detrás y nos tenía nerviosos, ¿no? Y dice, este man nos es como atracar. Y el man me dijo, eso se llama un narguilé. Sí, entonces imaginamos a un Gandalf fumando crack. Ajá. Y digamos que ahí quedó como fantasmal. Es un dibujo que problematicé mucho, pero quedó, pues me gustó cómo está en este estado. Sí, me parece que hay que versionarlo. Me parece que es como un single que hay que versionar. Es un dibujo que le puse Ice Ice Baby, como la canción de Vanilla Ice. pero es un Gandalf fumando bazuco, o sea,
como que jugar estos temas de la alta fantasía de pronto con la miseria del tercer mundo, ¿no? Era como un cuento de esas relaciones, o sea, a veces imaginaba a Gandalf el Blanco llegando al Bronx, llegando, o sea, sí, llegando, entonces era como estas simbiosis raras, ¿no? Y como ese marco también conteniendo, también vuelvo y digo, todo ese tema de la Guerra Fría, de una realidad que a mitad de camino es fantástica y a mitad de camino es tan real y tan incomprensible que lo hablaba con el profe, o sea, saber que en el mundo existen bases militares que contienen ojivas nucleares, o sea, saber que eso no es un cuento, saber que es una realidad, saber que hay submarinos que del fin del mundo, ¿no? Amenazándose en los océanos o desde los polos, o sea, saber que eso es real, ¿no? Y saber que es tan real como leerme emocionado un capítulo de Señor de los Anillos y ir a comprar el mercado de uno, ¿no? O sea, había un cosmos ahí bien raro en tensión que queríamos como mostrar, ¿no? Y pues ahí entra el Vaporwave, ahí entra el Dungeon Scene, ahí entra el Corpse Paint haciendo tensión, ¿no? Más que definiendo algo, creo que la exposición, más que la exposición de pronto para mí, yo creo que no trata de definir algo, sino poner cosas en tensión, poner de pronto realidades en tensión. Como plantear hipótesis. Sí. Entonces, entonces ya, qué pena ahora sí, esta es la última pregunta. Al final, Alfonso Aguas Negras miraba al público, rompía el cubo escénico y con los guantes se dirigía a despedirse, saluda, que ese gesto equívoco que era, o era como, ya pasamos de los 80 a los 90, entonces ya reemplazamos la power ballad por el hip hop y entonces toca el puñito de homie, ¿por qué cerró con ese gesto? Y además eso, cerró con ese gesto y se fue para ver como a una diva de la historia del arte contemporáneo colombiano roncando, que roncó durante todo el performance y que también como el ronroneo de la nevera mostró como la debacle y la autodestrucción de una generación que ahorita sigue en el poder, pero pues ya ni quita ni pone, como que más bien hay que decirle: chao amigo, despierta y vete a tu geriátrico. Ahí ese gesto, ¿a dónde iba? Pues no el gesto de dormirse, sino el gesto de... Pues yo creo que es que todo eso también son como cosas tan inconscientes, no quiero ponerme romántico, pero sí al mismo tiempo, pues, mira, a mí mi novia me dijo, cuando le invité a la exposición, me dijo con Carlos, me dijo: amor, a ti siempre te pasan cosas raras en tus performances. Entonces, si el cierre de Somática fue una llegada hipersticional de Papá Noel, como que ya me estoy, es más, yo ya me estoy asustando del siguiente performance. Vaya a pasar. Pues no, como uno puede. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Y así uno no lo quiere imaginar, como que uno ya está prevenido, ¿no? Uno ya está como entrando en entrado de prevención, pues dije, pues qué raro va a pasar, pues bueno, ya vimos vimos que sí hay cosas raras que ocurren y bienvenidas, ¿no? Bienvenidas, sí. Entonces como que, bueno, están las lecturas aceleracionistas con toda esta música siniestra, balada americana, romántica y bélica y bueno, en fin, una orgía rarísima. Y todos estos temas de Nick Land, geotraumáticos, cósmicos, o sea, dinosaurios, proyectiles que vienen desde el espacio, fin de la era de los sauros, de los saurios del arte. Sí, a veces esos temas, a veces me enredo todavía con eso, me disculpan, pero chévere todavía enredarme con eso, pues está la fantasía de niños con esas cosas. Entonces, el T-Rex, bueno, cae, aparecen los mamíferos, entonces Nick Land termina ese texto diciendo: háblame de tu madre y estarás de vuelta al misil KT. No en clave freudiana la lectura, ¿no? O sea, háblame de tu madre y estarás por allá en un viaje cósmico raro, destruyendo el planeta Tierra y llegando a una nueva era. Entonces, todo fue como muy depresivo, pienso yo. Pues abrí con Tolkien, cerré con Tolkien. Entonces creo que ese viaje cósmico entre la alta fantasía y entre todas estas realidades extrañas que vivimos, creo que al final siento que más que por teatro o por cuadrar algo, siento que no sabía cómo responder realmente, o sea, no sabía cómo despedirme, no sabía si hacer otro show de boxeo
Creo que, y lo pensé tendiendo la cama, lo pensé, creo que me era imposible hacer otra demostración de mis super golpes. Pero que esto es el de los boxeadores cuando va a empezar la pelea, se hacen ese saludo. Sí, ese es el saludo con el que entré. Y el saludo de despedida fue como gracias por venir, ¿no? Como que al mismo tiempo fui un boxeador derrotado, pienso yo. Creo que fui un gladiador derrotado, ¿no? Sí, creo que al mismo tiempo no salí como dando otras muestras de mi victoria a los Street Fighter o los Mortal Kombat, sino creo que se generó un ambiente tan, en lo personal, tan denso, ya hablando de eugenesia al final, hablando de eso inevitable que es lo corporativo y el ser humano como un instrumento, ¿no? No estamos viendo es como la dignificación del ser humano, sino como una deshumanización inevitable. Y creo que pues que no me sentí en sintonía para terminar un tema de esos, por más que sonara Quirón Home Video y yo como que dar otra muestra de mis fantásticos golpes, de mis veloces golpes, no, o sea, pues al final como que fue todo tan espontáneo. Todo improvisación. Entonces, pues es una derrota. Es una derrota, es un sobrevivir, ¿no? Al final. Pues bueno. No sé si quieran hacer algún comentario, pregunta. Sí. Pues digamos desde esta noción bélica construida pues a partir de estos imaginarios que siempre nos vendieron estos héroes, ¿cómo se interpreta pues precisamente eso que dices, como esa caída y esa derrota? No sé si tenga también como una relación entre pues una caída de un imperio, por decirlo así, o un declive que está teniendo pues también estos polos, estos opuestos, ¿no? Sí, siento que la noción de derrota está por muchas dimensiones, ¿no? O sea, desde el cambio climático, como en esta película de Kubrick de inteligencia, pues es de Kubrick, la hizo Spielberg, de inteligencia artificial, donde como que ponen el problema muy claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, o sea, se supone que hay un glaciar allá en el polo norte o en el polo sur que, donde esa vaina se desprenda, eso es delicadísimo. Sí, y quiero, solo apuntar una cosa que no hemos vivido todo el año, ¿no? Estuvimos en enero con incendios otra vez aquí, ¿no? Y ahora estamos sin agua, con cortes de agua, es como, o sea, ya tenemos, ojalá tiramos el agua al cuello, pero ya estamos, ya nos tocó, mejor dicho, un cambio de era, que no es nada optimista, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poquito encontré un meme que es con el cantante justamente con el cantante de Immortal. Immortal es como esa banda de black metal con esa escenografía de hielo, ¿no? O sea allá del norte, somos los monstruos de las nieves, pues, ¿no? Y entonces una vaina donde el meme era como él como candidato presidencial, y entonces que él prometía envolver la tierra en permafrost. Entonces en mi ingenuidad busqué permafrost. Pero dije, no, venga, ¿qué es permafrost? No sabía. Y el permafrost se supone que es el suelo de hielo. Entonces es un suelo que contiene muchas cosas. O sea, realmente cuando busqué lo del permafrost, donde el permafrost se perfore, o sea, eso sí es un mierdero tenaz. O sea, sí, o sea, el planeta Tierra como sistema entra en un crisis real. O sea, sería delicadísimo. O sea, es una cosa que no tenemos tecnológicamente la manera de contener una catástrofe de esas. Entonces, como que el proyecto se iba alimentando también de todas estas cosas, o sea, del black metal al hielo. O sea, como que un meme que a una banda de black metal me seguía dando claves, ¿no? Entonces, o sea, la derrota está por el cambio. O sea, hay muchas dimensiones ahí que pueden viajar del cambio climático. Pueden viajar del futuro cancelado en el que vimos, de lo muy Mark Fisher, esa lectura de la cancelación de los futuros, porque lo chistoso es eso, pusimos power ballads y es un contraste cuando tú escuchas una emisora de esas y tú ubicas una canción de Rocky, del soundtrack, o una de
de Roxette, o sea, como que hay una gama impresionante de temas, pero cuando tú escuchas la música después del 11 de septiembre, toda esa música se empieza a cancelar y tú no puedes distinguir una canción de Beyoncé del 2008 con una del 2016, porque suena igual. Porque el futuro pareciera que ya hubiera estado, o sea, tú lo que sigue es ver refritos del Señor de los Anillos, de Star Wars. O sea, ¿cuántos refritos ya han hecho de Star Wars? O sea, lo que vamos a ver son refritos de cosas que ya vivimos. Ya hasta de Rocky hay refritos con la saga de Creed. Ya van a sacar la tercera, que ahora es ¿qué le pasó a Drago? O sea, ya es una franquicia. O sea, eso es un refrito. Entonces realmente es como que ya agotamos los recursos del futuro de Star Trek. Es que los ejemplos están ahí. Entonces lo mismo pasa con la música, ¿no? Lo loco es que esa melancolía del performance al final hablaba como de un mundo lleno de gamas y de matices a un mundo plano. Y entramos como un mundo plano, derrotado culturalmente, lleno de refritos. O sea, una alienación completa en la cual el reggaetón, por ejemplo, pues más que criticarlo como género, porque también está cargado de cosas muy interesantes, darnos cuenta que una de las operaciones principales del reggaetón es aplanar todo, ¿no? Y ver que hay generaciones que ya disfrutan esa falta de futuro, ¿no? O sea, como ese loop, ¿no? Ese bucle. Como que un tema de reggaetón se parece al otro y tú no puedes diferenciar cuál sonó hace 10 años. Sí, exacto. Sí, o sea, entonces la derrota va en muchos lados, desde un ámbito cultural, desde un ámbito ambiental, ¿no? Sí. Yo les quería preguntar. Gracias por la nevera. Porque como que la nevera resuelve como que a nivel espacial un montón de desafíos de ese lobby, ¿no? Y la sorpresa es abrirla. O sea, de entrada la gente ya se da por bien servida cuando la ve cerrada y en ese momento como que se acercaban y veían los dibujos y de momento alguien les decía, no, pero ábrela. Y con su luz era como un destello, ¿no? Como una caja de Pandora. Y a mí me parece como muy interesante que a nivel metodológico ustedes cuentan que fue como una composición colectiva, ¿no? Yo me los imagino a todos con la nevera abierta, así con las cabezas juntas, mirando para adentro como un espacio dentro del espacio. Y como la nevera es tan cotidiana, pues como que todos tenemos algo por decir de la nevera y esa relación con el tiempo y la temperatura. ¿Qué se imaginan que pueda propiciar la nevera en otra ocasión o en otro espacio? O si le ven como la posibilidad para interpelar más proyectos y que entren en diálogo al meterlos dentro de la nevera. Porque en el momento fue contingente, pero cuando ya ustedes lo cuentan y uno lo ve, pues sí como que abre un montón de posibilidades. Y me parece muy interesante como pensarse, por ejemplo, la nevera en lugares inusitados, extraños, o con otro tipo de objetos también en relación como a la cultura popular. O no sé si ya la nevera quedó estacionada y la balada se piensa de otra manera. Yo siento que lo que te digo, pareciera que la nevera fuera una entidad. Me gustaba pensar eso. Que o sea, no había como algo estático, no había una idea estática con la cual llegar. Entonces, me parece chévere eso, pensar que pudiéramos invocar un espíritu en la nevera, ¿no? O sea, y no forzarlo, realmente como que en la misma estrategia y en la misma resistencia a la nevera, empezar a surgir y de manera bonita, me disculpan la palabra, nos retara y justamente nos tuviera como
como llevando a una crisis en la cual todos estuviéramos como proponiendo y discutiendo. O sea, realmente la nevera lo que puso fue una discusión. La nevera puso una discusión, la nevera fue una discusión. Entonces, pues el profe lo dice, un caballo de Troya, ¿no? O sea, pero pues, imaginémonos también cuando en esa ficción como las discusiones que hubieron detrás de ese caballo de Troya, o sea, no creo que, o sea, lo loco es que nos pone en tensión y como que el profe venía con toda su historia, ¿no? Y Carlos venía también y yo también venía, ¿no? O sea, cada uno como con historias, veníamos de diferentes lados, ¿no? Y como que la nevera nos hizo encontrar y como que nos hizo conversar por un momento. Sí, y en Somática, el año pasado estaba la lavandería, ¿no? La lavandería Clean is Good, que queda en la esquina de la 18 con Tercera, y la lavandería, digamos, resonaba mucho en los textos de William Burroughs. Alfonso leyó El almuerzo desnudo, donde está el personaje chino y donde está la lavandería china, ¿no? Que siguen siendo, uno va a Buenos Aires y las lavanderías las tienen los chinos, ¿no? Ahí los chinos son ahora un jugador muy importante en el Caribe, ¿no? El tráfico de personas, el lavado de dinero, está a cargo de los chinos. Por ejemplo, en Aruba hay unos supermercados gigantescos y no es como la tiendita, el pequeño restaurante chino, ¿no? Ni la tiendita china, sino es una gran aventura como el siglo XVIII en el Caribe, ¿no? Los piratas chinos, como de piratas del Caribe, pero que está sucediendo ahora. Y sin embargo no los vemos como presentes, ¿no? O sea, uno va aquí, a San Victorino, muchas cosas son chinas. Aquí a la vuelta hay un supermercado chino lleno de cosas interesantes, aquí en la 21. Y la nevera, claro, ahora que lo decías, Camilo, pues uno se imagina el nevecón, ese Polaris, ¿no? Que tiene el mismo nombre de un submarino nuclear. Me lo imaginaba ahora ese de 2 puertas, también de los 80, que sería un dispositivo casi que uno podría hasta viajar dentro, ¿no? Alfonso podría irse a otro lugar dentro de esa especie como de cámara de hibernación, que puede ser una nevera, pero que, como decía él al principio, no se deja, ¿no? Uno cree que es re fácil, y él decía, pues llenémoslo de botellas de boxer. Sí, le metámoslo. Era boxer y chitos. Pasamos por Cheetos. Como para hacer una fiesta, ¿no? Y Coca-Cola. ¿No? Así empezamos por meter hasta un mercado de uno, una canasta básica familiar, o sea, eso pasamos por... Sí. Esto de la cabeza, ¿no? Este amigo estaba ya esperando, sí, ¿no? Sí. El Yeti, ¿no? Sí. El abominable. Sí. Y lo que te digo, la nevera, o sea, la primera, o sea, si hay un personaje, hablando de personajes y de ficciones, que me conecte directamente con la nevera, o sea, un personaje que no estuvo, pero sí estuvo en mis procesos, en mis mapas mentales, era Darth Vader, es en serio. De pronto donde Carlos no se escuchaba tanto por el ruido de Bogotá, pero en Tablo, que es tan silencioso donde yo vivo, esa nevera es... O sea, es impresionante cómo respiro, o sea, realmente, es más, todavía me quedé con ganas de mirar cómo la película mejor. O sea, y es un sonido como al mismo tiempo tan fantasmal, o sea, lo puedo ubicar en una película, pero al mismo tiempo como que se desprende algo que es mecánico, que es electrónico, que es siniestro, que es monstruoso, que es abismal, esa respiración, o sea, una máquina respira, o sea, siempre me ha parecido es una tensión muy fuerte. Entonces, siento que es como un gran enchufe, o sea, esa monstruosidad, o sea, la nevera también funcionando como una monstruosidad con la cual uno puede enchufar cosas tan siniestras, ¿no? Por ejemplo, hay una foto que puse, que es la del Papa Francisco, que es un fake, que la gente obviamente como todo fake cayó, un chaquetón no recuerdo una marca, una marca así, una chaqueta, mejor dicho, y la historia detrás de esa foto es de un chico que es celador y sabía manejar Midjourney y le creó la imagen del Papa Francisco con una chaqueta. Pues todo el mundo dijo como que el Papa está a la moda, y más también con ese fantasma del cambio climático, o sea, una chaqueta ahí como para el clima, ¿no? Es una chaqueta que conectaba con la dimensión del clima. Y es una chaqueta y un papa creado con inteligencia artificial y
al principio pensé ponerlo en el congelador, pero pues, con la opción de meter más bien toda esa carga ideológica de turbinas y de actores super pinta metidos hablando ya en el presente en pues es que mucha carga, cienciología, mujeres rubias, motos, si me entiendes, sintetizadores, soundtrack, y todo eso respaldado por un armamento bélico del HP. Entonces me parecía que todas esas bandas sonoras eran tan bélicas que es lo que tenía que ir de la nevera, ¿no? O sea, me imaginaba era como bases militares realmente, o sea, yo veía era bases militares en la nevera. Y pues nada, la alta fantasía, el chirretismo de Bogotá, los juegos, las realidades alternativas que está creando la inteligencia artificial, que de ahí, eso va a estar de locos, o sea, lo que se nos viene es de locos. Realmente lo que se nos viene es de locos, con inteligencia artificial. O sea, todos esos mundos alternativos, de pronto representados con esa pequeña burla, con ese fake viral del Papa. Y bueno, y también esos juegos con los Transformers, los dinosaurios, trabajos, había un tiranosaurio Rex, un bloque de hielo, poniendo en conversación un robot con un dinosaurio, ¿no? Y bueno, pues ya hablamos, la biología, la medicina. Sí, y yo quisiera pues añadir algo, porque es que se me olvide que fue un trabajo, digamos que estos meses hemos tenido muchos diálogos con muchos interlocutores, ¿no? Han sido también, todo esto ha sido casi que como una participación amplia, ¿no? Está tu amigo Meneses que estuvo con nosotros, la gente del taller que estuvo muy cerca el año pasado, Guillermo también, Nadia también, incluso desde afuera, pero estuvo ahí siempre como rondando lo que hacía, como lo que pensaba, el Papas, Ernesto Restrepo, entre otros, ¿no? O sea, siempre esto siento yo que ha sido como muy, todo se ha dado de una manera muy social, muy generosa por parte suya, por parte de todos, y por parte de Carlos y de Erika, que como digo, son muy abiertos, pero también son exigentes, ¿no? Ponen límites en muchas cosas y eso está bien, ¿no? Porque de otra forma uno termina haciendo otras cosas. Y muy curioso también, como para cerrar, es que lo que hicimos en el TFM 18 con tercera, lo que hacemos en un año es movernos 4 cuadras, ¿no? No es mucho, pero, sí. pero hay un cambio grande, ¿no? Sí. Y era un poco que Aguas Negras apareciera, sí, que también lo discutimos, si seguía apareciendo Aguas Negras, pero hacer un corte casi que total con los temas de mantener los dibujos y las pinturas como hilo, pero esto tenía que ser como otro capítulo, ¿no? Allá era un enfrentamiento casi religioso entre Cristo y Santa Claus, ¿no? Otro aspecto, digamos, de los cambios sociales que hemos vivido en las últimas décadas, y aquí era pues lo que ya hemos hablado hoy así pues, extensamente. Entonces nada, quería como yo sé que esta entrevista es larguísima, estoy seguro que la va a editar, pero si puede dejar este agradecimiento. No, yo también quiero agradecer porque Carlos y Erika fueron, digamos que personas que estuvieron muy pendientes del proyecto y muy agradecidos hasta el final. Realmente un saludo para Carlos y Erika, porque sé que nos están acompañando. O sea, y Erika, es que con Erika también, Erika es una inyección de oscurete, como ella dice, muy genial. Carlos es un cerebro inalcanzable, pienso yo, o sea, es un cerebro así inalcanzable, pienso yo, o sea, genial. Carlos con tanta humildad, es una persona muy atenta y muy pertinente, pienso yo. Y una anécdota chévere es que Erika puso el proceso creativo, en el montaje puso una película de Wagner de la cual se estuvo burlando Erika, que diciendo a este señor tan cansón, mientras comíamos papas de McDonald's, que nos encantaban las papitas fritas de McDonald's, y yo dibujaba a un David el Gnomo paraqueado, ¿no? Hay un dibujo muy chévere que es David el Gnomo paraqueado, como diciendo, me mamé estos trolls. Y ya, no, armar, porque ¿qué más voy a hacer? O sea, era, David el Gnomo es como sí, porque es que David el Gnomo como que es tan noble que sigue creyendo en las vicisitudes de la naturaleza, ¿no? Pero aquí como que no, ya me mamé las vicisitudes, no voy a armar porque no tengo de otra. Y lo chévere es que a eso voy, había un cosmos creativo cuando el profe habla de estos diferentes artistas, Nadia, Papas,
creo que al mismo tiempo dejamos que nos poseyera el espíritu de las imágenes, ¿no? Las imágenes nos invadían y nos iban dando pistas en esta partida en esta partida que nos la jugamos, ¿no? Entonces sí, un saludo para Erika y para Carlos, que de verdad que fue muy divertido también, y eso me parece a mí lo más valioso.